Saludos, combatientes del pasado y fanáticos de la historia militar. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, su trinchera digital aquí, desde el corazón de México. La guerra, como bien sabemos, no solo se gana con balas y valentía, se gana con ideas. A menudo, las ideas más revolucionarias, las que rompen el molde y reescriben las reglas del combate, no provienen de los altos mandos ni de los comités de diseño. Provienen de la desesperación, de la necesidad y, a veces, de la mente de alguien a quien todos llaman loco. Hoy tenemos una historia que desafía la lógica. Una crónica de cómo un hombre, un piloto, se enfrentó a todo el sistema militar, a los ingenieros, a sus superiores y al sentido común, armado únicamente con un puñado de bocetos y una convicción de hierro. Esta es la historia de un avión que, sobre el papel, era un suicidio. Una máquina que se burlaba de las leyes de la aerodinámica conocidas hasta ese momento, y que, sin embargo, estaba destinada a convertirse en una leyenda. ¿Qué hace que un hombre arriesgue su carrera, su reputación y su vida por algo que todos consideran una fantasía? Abróchense los cinturones. Antes de despegar hacia este relato increíble, les pido, como siempre, que apoyen a este canal. Si les apasionan estas historias de ingenio bajo fuego, suscríbanse ahora mismo y activen esa campana. Denle un buen me gusta a este video si creen que la terquedad es el motor del progreso. Y, por supuesto, dejen un comentario. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos sintonizan. Díganos su país y su ciudad. Ahora sí, preparen motores, porque vamos a conocer cómo un piloto chiflado diseñó un avión que todos decían que nunca volaría. El año era 1943. El escenario, el brutalmente disputado frente del Pacífico Sur. En el aeródromo improvisado de la base Mangosta, una cicatriz de tierra apisonada y lodo en medio de una jungla implacable, el aire no solo estaba cargado de humedad, sino también de derrota. Los pilotos del Escuadrón 22, los Tigres Voladores, regresaban diezmados. Sus confiables P-40 Warhawk, robustos y amados, se estaban convirtiendo en ataúdes con alas frente a la agilidad sobrenatural de los ceros japoneses. Cada misión era una lotería mortal. El coronel Marcus Thorne, un hombre tallado en granito y manuales militares, observaba el último aterrizaje de emergencia. Un avión sin la mitad de su timón de cola, y su rostro era una máscara de furia controlada. Pero su furia no se comparaba con la del teniente Santiago Santi Velasco. Santi era el chiflado. Un piloto brillante, con más derribos que nadie en el escuadrón, pero con una reputación que lo precedía. Era el hombre que hablaba con los motores, el que dibujaba diagramas extraños en las mesas durante las comidas, el que había sido expulsado de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica por proponer diseños radicalmente inseguros. Era un piloto por necesidad, pero un diseñador por obsesión. Esa tarde, la obsesión hervía. Acababa de ver a su mejor amigo, Chato Ramírez, convertirse en una bola de fuego sobre el océano. Mientras el coronel Thorne comenzaba su habitual discurso de «redoblaremos esfuerzos», Santi estalló. «Coronel, estamos volando ladrillos», gritó, su voz rompiendo la disciplina del debriefing. El hangar quedó en silencio. «Esos ceros nos dan la vuelta en un centavo. Nuestros aviones no pueden girar, no pueden trepar. Estamos cazando águilas con cerdos». Thorne clavó sus ojos azules y fríos en Velasco. «Controle su boca, teniente. Está cuestionando equipo aprobado por el alto mando». Santi Velasco, temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y justa, dio un paso adelante. Sacó de su bolsillo un pañuelo manchado de grasa. Lo desdobló sobre la mesa de mapas, revelando un dibujo febril hecho a lápiz. «No, señor. Estoy cuestionando la física obsoleta. Esto es lo que necesitamos». Los otros pilotos se acercaron. Lo que vieron era una aberración. Era un avión, sí, pero todo estaba mal. Las alas no eran rectas, estaban inclinadas hacia adelante como las de un águila lanzándose en picada, pero en sentido inverso. Parecía que el avión estaba volando hacia atrás, y no tenía cola en el sentido tradicional. En su lugar, tenía pequeños estabilizadores en la punta de las alas. Era corto, rechoncho, y en lugar de la hélice frontal, Santi había dibujado dos enormes toberas en la parte trasera, sugiriendo un tipo de propulsión que apenas existía en los laboratorios secretos alemanes.
Se llama alas en flecha invertida, dijo Santi, su voz vibrando de pasión. Piénselo, coronel. El flujo de aire a bajas velocidades se mantiene pegado al ala. Podríamos girar dentro del radio de un cero. Podríamos casi detenernos en el aire y dejarlos pasar de largo, y con un motor a reacción. La risa del piloto principal, el capitán Davis, cortó el aire. Santi, estás más loco que una cabra. ¿Alas al revés? ¿Un jet? ¿De dónde vas a sacar eso? De una película de Flash Gordon. Esa cosa se partiría en dos en el primer viraje. Las alas se arrancarían de cuajo. El coronel Thorne ni siquiera se dignó a mirar el dibujo con detalle. Lo apartó con el dorso de la mano. Velasco, usted es un piloto, no un ingeniero. Y francamente, está empezando a ser un mal piloto, con la cabeza en las nubes y el trasero fuera de formación. Vaya a limpiar su avión, y si vuelvo a oír una sola palabra sobre este pato feo, lo enviaré a tierra permanentemente a contar tornillos. ¿Entendido? La humillación fue absoluta. Los otros pilotos se apartaron de él, algunos riendo por lo bajo, otros sacudiendo la cabeza con lástima. El chiflado lo había vuelto a hacer. Santi se quedó allí, mirando su dibujo arrugado sobre la mesa. Vio la cara de Chato Ramírez en su mente, consumida por las llamas. Apretó la servilleta en su puño. Podían llamarlo loco. Podían castigarlo. Pero mientras sus amigos siguieran muriendo en aviones inferiores, él no iba a contar tornillos. Iba a encontrar una manera de construir el suyo. Esa noche, mientras la base dormía bajo la lluvia tropical, el teniente Velasco no estaba en su litera. Estaba en el cementerio, el montón de chatarra detrás del hangar 3, donde yacían los restos de una docena de P-40 y ceros caídos, con una linterna y un juego de herramientas robado. Si el ejército no le daba su avión, él mismo se lo construiría, pieza por pieza. La noche se convirtió en su cómplice, y el cementerio de aviones, en su catedral. La primera incursión de Santiago Velasco en el depósito de chatarra no fue la de un ingeniero, sino la de un ladrón de tumbas. La luna, oculta tras un velo de nubes de tormenta, apenas iluminaba las siluetas retorcidas de los P-40 caídos y los fragmentos de ceros que habían sido derribados. El aire era espeso, no solo por la humedad de la jungla que amenazaba con reclamar el metal, sino por la presencia de los fantasmas. Santi podía sentir a Chato en el gemido del viento a través de un fuselaje perforado. Esta melancolía, sin embargo, se transformó en una energía febril. Su primer objetivo no fue una pieza, sino un lugar. Oculto detrás de una pila de motores Allison V-1710 reventados, cubierto por una lona de camuflaje podrida y enredaderas, encontró la entrada a un antiguo búnker de comunicaciones japonés. Había sido despejado por lanzallamas semanas atrás y abandonado. Era perfecto, un sótano de concreto, húmedo y oscuro, invisible para el coronel Thorne y el resto de la base. Esa noche arrastró el primer componente, no una viga de P-40, sino el larguero del ala de un cero. Era ligero, hecho de esa aleación de duraluminio que los japoneses habían perfeccionado y que él admiraba en secreto. Sintió una punzada de traición al tocarlo, y luego una oleada de pragmatismo. La belleza no tiene bando, y él usaría la genialidad del enemigo en su contra. Pasó 3 noches solo, trabajando a la luz de una linterna de mano, con el pañuelo de sus bocetos extendido sobre una caja de municiones. Dibujaba, calculaba, medía. Era un piloto, sí, pero el ingeniero que había sido reprendido en la universidad ahora despertaba con una furia vengativa. Usaba la tapa de una caja de raciones como regla y un trozo de carbón para dibujar los diagramas de estrés directamente en la pared de concreto del búnker. Pero en la 4ª noche, la realidad lo golpeó. Intentó soldar 2 piezas de fuselaje usando un soplete de acetileno robado del taller de mantenimiento. El resultado fue un desastre. Una llamarada cegadora que casi le quema las cejas y una soldadura tan débil que se rompió con un golpe de su mano. Era un piloto brillante, pero un mecánico mediocre. Estaba solo, y la tarea era hercúlea. Necesitaba ayuda. Y en toda la base, solo había un hombre lo suficientemente bueno, y lo suficientemente harto del sistema como para entender. El sargento primero Ernesto Manitas Roldán. Roldán era el jefe de mecánicos. Un hombre bajo, de bigote poblado, oriundo de Chihuahua,
que podía hacer que un motor que había tragado agua de mar sonara como un reloj suizo. Manitas había perdido a más hijos, como llamaba a sus aviones, que Santi había perdido amigos, y cada pérdida era una cicatriz en su orgullo. Santi lo interceptó detrás del comedor, mientras Roldán limpiaba grasa de sus manos con un trapo. «Sargento», dijo Santi sin rodeos, «sé que cree que estoy chiflado, y probablemente tenga razón, pero necesito sus manos». Roldán lo miró con ojos cansados. «Teniente, mis manos están ocupadas tratando de mantener estos ataúdes en el aire. No tengo tiempo para sus dibujos». Santi lo agarró del brazo, con una intensidad que sorprendió al sargento. «No es un dibujo, Manitas. Es una solución. ¿Está harto de ponerles parches a estos cerdos? ¿Harto de verlos caer quemados? Venga conmigo. Solo deme una hora». La curiosidad, o quizás la desesperación compartida, venció al escepticismo de Roldán. Lo llevó al búnker. La linterna iluminó la pared de concreto cubierta de ecuaciones de aerodinámica, de diagramas de flujo de aire. Roldán se quedó en silencio. Se acercó. Pasó un dedo calloso sobre los cálculos de torsión del ala. «Esto es», comenzó, buscando la palabra. «Es una locura», terminó Santi. «Pero mire, el P-40 tiene una carga alar de casi 150 kilos por metro cuadrado. Un cero tiene 110, por eso nos giran. Pero con las alas en flecha invertida, si puedo manejar la divergencia aeroelástica». «Usted quiere que el ala se flexione sin romperse», murmuró Roldán, ahora hablando consigo mismo. El mecánico consumido por el problema. Y quiere poner... ¿Qué diablos es esto? Cohetes. «Motores», corrigió Santi. «Propulsión a chorro, como los alemanes». Roldán soltó una carcajada seca. «Teniente, no tenemos motores a chorro. Tenemos motores Allison que escupen aceite y motores Wright que se sobrecalientan. Esto es el Pacífico, no un laboratorio de ciencia». «Usaremos cohetes», dijo Santi en voz baja. Roldán palideció. «¿Qué?» «Jato», dijo Santi, refiriéndose a las unidades de asistencia de despegue, Jet Assisted Takeoff, que usaban los bombarderos pesados. Un montón de ellos, encadenados. Será un interceptor. No necesitamos autonomía, necesitamos velocidad de ascenso y un radio de giro que haga llorar a un cero». El sargento Roldán miró a Santi, luego a los cálculos en la pared, y luego al larguero de ala del cero en el suelo. Vio la soldadura fallida de Santi y negó con la cabeza. «Va a matar a alguien, teniente. Probablemente a usted». Santi lo miró fijamente. «Chato, Ramírez está muerto. Pecas, Johnson está muerto. ¿Cuántos más, sargento, antes de que intentemos algo que ellos no vean venir?» Roldán se quedó quieto por un minuto entero. Finalmente, suspiró, sacó un cigarrillo de su casco y lo encendió. «Está bien, mi teniente chiflado. Lo haré. Pero esto es un monstruo. Es un Frankenavión. Y si el coronel nos descubre, yo no lo conozco a usted, y usted no me conoce a mí». Santi sonrió por primera vez en semanas. Trato hecho. Así comenzó la doble vida. De día, el teniente Velasco era un piloto hosco y cada vez más errático. Sus maniobras en el aire se volvían temerarias. Probaba los límites de su P-40, no para derribar ceros, sino para recopilar datos, sintiendo el punto exacto en que el ala entraba en pérdida, el momento en que la compresión se apoderaba de sus controles. El capitán Davis lo reprendía constantemente, y el coronel Thorne lo miraba con una decepción gélida. Pero de noche, él y Roldán eran dioses creando un nuevo tipo de bestia. Se movían como sombras. Manitas Roldán era un genio del saqueo. Robaron el tren de aterrizaje ligero de un cero derribado. Consiguieron el sistema hidráulico de un B-25 dañado. Y Roldán, en un golpe maestro, logró perder el inventario de una docena de cohetes Jato, reportándolos como dañados por humedad. El corazón del avión, sin embargo, provino del P-40 de Chato Ramírez. El fuselaje delantero y la cabina habían sobrevivido al impacto con el agua y habían sido rescatados. Estaban almacenados para repuestos. Santi se sentó en el asiento de su amigo muerto. El olor a sal y combustible quemado aún impregnado en el metal. «Vamos a usarlo», le dijo a Roldán.
Él será mi copiloto. Manitas soldó el larguero del Cero al marco del P-40. Una unión profana de dos filosofías de diseño. Y luego, el trabajo más difícil, las alas. No podían construirlas de la nada. Hicieron lo impensable. Tomaron las alas de un P-40, las cortaron de raíz, las invirtieron y comenzaron a reconstruir la estructura interna para soportar la fuerza de la flecha invertida. Noche tras noche, el sonido de los remaches siendo perforados a mano, de las soldaduras siseando, era ahogado por el ruido de la jungla y los bombardeos distantes. El pato feo, como Roldán lo había bautizado, comenzó a tomar forma en la oscuridad del búnker. Parecía una criatura rota, un pájaro con las alas puestas al revés por un dios cruel. Y mientras lo construían, la guerra no esperaba. El escuadrón perdió otros 3 pilotos. La necesidad de Santi se convirtió en una fiebre que lo consumía. Una obsesión que borraba el miedo al coronel, el miedo a la muerte, e incluso el miedo a que su creación, esa abominación de metal, realmente nunca volara. El búnker de concreto se había convertido en una fragua infernal, un útero de metal donde el sudor, la sangre y el ingenio de 2 hombres daban forma a una pesadilla de la aerodinámica. El pato feo, como Manitas Roldán insistía en llamarlo, ya no era un montón de piezas, era una cosa, era un engendro. Roldán, con su soplete de acetileno siseando como una serpiente enojada, dio un paso atrás, limpiándose el sudor de la frente con un antebrazo cubierto de grasa. Habían pasado 3 semanas de noches robadas, de raciones frías comidas en silencio, de mentiras y casi descubrimientos. El avión estaba allí, posado en la oscuridad sobre su tren de aterrizaje de Cero, y era, francamente, aterrador. Las alas, esas malditas alas invertidas, le daban la apariencia de un pájaro herido, un cóndor preparándose para saltar hacia atrás. Roldán había hecho un trabajo de hechicería. Había reforzado los largueros del P-40 con las aleaciones ligeras del Cero, creando un híbrido que dolía a la vista. El fuselaje corto del P-40 de Chato Ramírez parecía desproporcionadamente pequeño, una cabina diminuta montada sobre una estructura alar que se negaba a seguir las reglas. Y en la parte trasera, donde debería haber estado la elegante cola de un caza, había un desastre. Roldán había arrancado la sección de cola y, en su lugar, había montado, como tumores obscenos, los soportes para 6 de los cohetes Jato, 3 a cada lado del fuselaje, apuntando hacia atrás, dándole la apariencia de un órgano de tubos infernal. «Teniente», dijo Roldán una noche, su voz apenas un murmullo sobre el goteo constante del agua de la infiltración. «Santi, esta chingadera no es un avión. Es un misil con asiento, y usted es el pedazo de carne que va dentro». Santi no levantó la vista de sus cálculos. Estaba obsesionado con el último problema, los controles. Sin una cola tradicional, ¿cómo giraría? Su solución era, de nuevo, una locura. Estaba canibalizando los alerones de un B-25 para crear elevones masivos en sus alas invertidas, combinados con pequeños timones en las puntas de las alas. Un sistema que ningún piloto había probado jamás fuera de un túnel de viento teórico. Funcionará, Manitas. Tiene que funcionar. Pero Roldán señaló el punto de unión del ala con el fuselaje. Aquí es donde morirá, teniente. ¿Sabe qué es la divergencia aeroelástica? Santi se tensó. Era la pregunta del millón, la razón por la que lo habían expulsado de la universidad. Es una teoría, dijo con frialdad. Explíquesela al metal, replicó Roldán, golpeando el ala con una llave inglesa. El clang sonó hueco y fúnebre. Usted sabe lo que pasa. El aire golpea esta ala estúpida. La punta del ala se levanta. Al levantarse, aumenta el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo, más aire la golpea. Se levanta más. Sube el ángulo. Sube el aire. Hasta que... ¡crack! El ala no se dobla, teniente. Explota. Se desintegra. Y usted con ella. Todo en menos de un segundo. Santi finalmente se levantó, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Agarró a Roldán por la camisa. ¿Y usted cree que no lo sé? ¿Cree que no he calculado cada maldito vector de torsión durante las últimas 100 noches?
Mientras usted dormía, yo estaba calculando esto. Arrastró a Roldán a la pared del búnker, ahora una biblia demencial de ecuaciones de tiza. Mire, ahí está. Los ingenieros de sillón creen que la respuesta es la rigidez infinita. Están equivocados. La respuesta es la flexibilidad controlada. Estos largueros de cero no son rígidos, son elásticos. He diseñado el ala para que se flexione. Manitas. No voy a luchar contra la divergencia. Voy a usarla. Voy a dejar que el ala se doble hasta el punto de ruptura y luego usaré esa tensión para girar el avión como un resorte. Roldán lo miró como si acabara de confesar que comía vidrio. ¿Usted está chiflado? ¿Quiere surfear en un ala que se está rompiendo? Exactamente, gritó Santi. Podré girar tan bruscamente que el piloto del cero morirá de un infarto antes de poder apretar el gatillo. El sargento retrocedió, negando con la cabeza. Dios nos ayude. Está loco. Está enamorado de su propia muerte. La tensión entre los dos hombres se podía cortar con un cuchillo, pero fueron interrumpidos. Un sonido. Pisadas. Fuera del búnker. Pesadas. Metódicas. Ambos hombres se congelaron. Santi apagó la linterna de un manotazo. La oscuridad era total, absoluta, solo rota por el siseo del soplete al apagarse y el olor a ozono y miedo. Manitas agarró una llave inglesa tan grande como su antebrazo. Santi desenfundó su pistola de servicio. Las pisadas se detuvieron justo en la entrada oculta. Oyeron a alguien patear la lona de camuflaje. «Sé que hay ratas aquí», retumbó una voz. Era el capitán Davis. Probablemente robando gasolina, ¿verdad, Roldán? He notado que el inventario de combustible de aviación está un poco ligero. Davis estaba de casa. No sabía qué buscaba, pero sabía que algo estaba mal. El comportamiento errático de Santi, la desaparición constante de Roldán. El haz de una linterna potente cortó la oscuridad a través de una rendija del búnker. El haz iluminó la punta de un ala invertida. Santi contuvo el aliento. El corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que estaba seguro de que Davis podía oírlo. El haz de luz se quedó fijo en el metal extraño. 1 segundo, 2 segundos, 10. «¿Qué diablos?», murmuró Davis para sí mismo. Luego, una radio crepitó a lo lejos. Alguien lo llamaba. «¡Maldita sea!». Davis le dio una última patada a la entrada. «Voy a encontrar lo que sea que estén escondiendo, ratas». Y se fue. Santi y Roldán se quedaron en la oscuridad sin respirar, durante 1 minuto entero. El tiempo se había acabado. «Tenemos que moverlo», susurró Santi. «Ya no es seguro aquí». «¿Moverlo? ¿Dónde?», susurró Roldán. «No está terminado. Los controles no están conectados. Y ni siquiera hemos probado los cohetes». «Lo terminaremos en la jungla», dijo Santi. «Tenemos que sacarlo, esta noche». El incidente con Davis los obligó a acelerar su cronograma imposible, pero fue la mañana siguiente la que selló su destino. Sonó la alarma de ataque aéreo, pero no era el patrón habitual. No eran bombarderos de altura. Era algo nuevo. Desde el borde de la pista, el escuadrón vio el horror. Bombarderos Betty se acercaban, pero soltaron algo. Pequeños aviones, casi como misiles, pilotados. «¡Oka!», gritó alguien. Las bombas cohetes suicidas Vaca se movían a una velocidad aterradora, imparables. Los P-40 que lograron despegar parecían estar parados en el aire. Eran demasiado lentos. Vieron impotentes cómo 2 vacas se estrellaban contra el crucero Phoenix en la bahía, partiéndolo en 2 en una explosión que hizo temblar la tierra. El coronel Thorne estaba lívido, sus manos temblando de rabia impotente. «No podemos detenerlos», dijo Davis pálido. «No tenemos nada lo suficientemente rápido». En ese momento, Santi Velasco, cubierto de grasa, con la ropa sucia de 3 semanas de trabajo clandestino y los ojos ardiendo con la fiebre de su creación, se acercó al coronel. «Se equivoca, coronel». Thorne se volvió, listo para abofetearlo. «Velasco», le dije. «Un Vaca es un cohete pilotado», lo interrumpió Santi, su voz peligrosamente tranquila, atrayendo la atención de cada piloto y mecánico en la pista. «Para cazar un cohete, necesitas un cohete, y yo tengo uno». Un silencio total cayó sobre el aeródromo.
¿De qué demonios está hablando, teniente? Siseó Thorne. Santi miró a Roldán, que acababa de llegar corriendo desde el búnker. Manitas, asintió una sola vez. Santi se volvió hacia su coronel. Digo que puedo derribar a esos bastardos, pero necesito la pista. Y necesito que nadie me dispare cuando vean lo que voy a volar. El rostro de Thorne pasó del rojo al blanco. Comprendió la magnitud de la insubordinación que acababa de descubrir. Usted, comenzó, ha estado construyendo ese dibujo, ¿no es así? En mi base, robando partes. Sí, señor, dijo Santi, sin parpadear. Lo he estado, y mañana por la mañana, cuando vuelvan los Vaca, usted tendrá dos opciones. Puede verme volar mi pato feo, o puede ver arder el resto de la flota. Su elección, coronel. La mañana siguiente llegó con una luz gris y pálida, trayendo consigo el olor a metal quemado y la tensión palpable de una sentencia de muerte inminente. El coronel Thorne no había dormido. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos traicionaban la furia de un hombre acorralado. No le había dicho sí a Santi. Simplemente había dicho: Teniente Velasco, a las 0500 despejará el hangar 3 para una inspección de daños. Si algo que no sea propiedad del ejército de los Estados Unidos intenta usar mi pista, mi artillería antiaérea tiene órdenes de disparar a discreción. Dicho esto, a las 0530, toda mi artillería antiaérea estará en una práctica de reabastecimiento de 10 minutos. Era la luz verde más retorcida y amarga de la historia militar. Un acto de insubordinación que Thorne cometía contra sí mismo. A las 0505, el pato feo vio la luz del día. Manitas Roldán y un pequeño, tembloroso y ahora cómplice equipo de tierra, remolcaron la cosa fuera del búnker y hacia la pista principal. El efecto en el escuadrón, que se preparaba para otra inútil patrulla en sus P-40, fue instantáneo y brutal. Primero, un silencio atónito. Luego, la risa. La risa no fue alegre, fue histérica, incrédula y cruel. «Es un pollo mojado», gritó alguien. «Las alas están al revés». El capitán Davis se acercó, su rostro pálido de incredulidad y asco. «Velasco», dijo, su voz temblando de rabia. «¿Qué has hecho? Es una abominación. Has deshonrado el fuselaje de un hombre muerto». Santi, que estaba ajustando su casco dentro de la cabina de Chato, levantó la visera. Sus ojos eran dos carbones ardiendo en un rostro cubierto de grasa. Él lo entendería, capitán. Él quería un avión que ganara. Cierre la boca y mire. Manitas Roldán estaba en el ala, haciendo la última conexión eléctrica a los cohetes Jato. Sus manos, normalmente firmes como el acero, temblaban visiblemente. «Teniente», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Santi lo oyera. «Le puse 6 cohetes. 6. El manual dice que 2 son para un bombardero. Usted se va a desintegrar en la ignición. Esto no es un avión, es una bomba. Baje de ahí, por el amor de Dios». Santi puso su mano sobre la del sargento. «Confío en sus manos, manitas. Y usted confíe en mi locura. Si funciona, dígale a mi padre que no estaba tan chiflado. Si no, dígale que morí en un P-40. Roldán apretó la mandíbula, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. «Vuele derecho, teniente, y que Dios se apiade de su alma». Bajó del ala. El coronel Thorne observaba desde la torre de control improvisada, con los nudillos blancos sobre el auricular de la radio. No dijo nada. No dio ninguna orden. El silencio de radio era absoluto. Santi cerró la carlinga. El olor a metal viejo, al sudor de Chato, y ahora, el olor acre y químico de los propelentes de cohetes, llenaba sus pulmones. Encendió el sistema eléctrico. Un zumbido. Probó sus controles. Los alerones de B-25 se movieron con lentitud, como las aletas de un pez moribundo. Todo se sentía mal, pesado, equivocado. En la distancia sonó la sirena. Bogies, ataque inminente, múltiples Vaca detectados. Era ahora o nunca. Torre. «Y aquí, Pato 1», dijo Santi, su voz sorprendentemente tranquila en la radio, rompiendo el silencio. «Solicito permiso para rodar». La radio permaneció muerta por un segundo. Luego, la voz de Thorne, seca como el hueso. «La pista es suya, Pato 1, no la raye».
Santi sonrió. Entendido, Torre. Miró a Manitas Roldán, que estaba de pie junto a la pista, sosteniendo una llave inglesa como si fuera un crucifijo. Santi levantó el pulgar. Roldán se lo devolvió. El capitán Davis y su escuadrón de P-40 rodaban por la pista paralela, sus motores Allison rugiendo en una sinfonía de poder convencional. Se iban a convertir en polvo en el aire. Santi alineó su monstruo con la línea central. Respiró hondo. Había un panel que Roldán había instalado. Tenía 6 interruptores rojos, sin protección. Eran los cohetes. No había acelerador. Era todo o nada. «Aquí vamos, chato», susurró. Y apretó los 6 interruptores a la vez. El mundo explotó. No fue un despegue, fue una detonación. Para los hombres en tierra, el sonido no fue el de un avión, fue el rugido de un volcán. 6 chorros de fuego blanco y denso salieron de la parte trasera del Pato Feo, envolviéndolo en una nube de humo y grava. El avión, que pesaba varias toneladas, saltó hacia adelante como si hubiera sido pateado por Dios. Pasó de 0 a 200 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. La aceleración fue tan brutal que Santi sintió como si sus órganos intentaran escapar por su espalda. Su cabeza se estrelló contra el reposacabezas. Su visión se volvió gris por las fuerzas G. El avión se elevaba por la pista, no rodando, sino deslizándose sobre un cojín de puro poder. Vio a los P-40 de Davis pasar a su lado como si estuvieran estacionados. Y entonces, el final de la pista. Todavía no tenía suficiente velocidad de vuelo. Solo tenía velocidad de cohete. Tiró del joystick hacia atrás con toda su fuerza. El avión no respondió con gracia. Se encabritó. Se levantó del suelo, no volando, sino balísticamente, en un ángulo de 45 grados, como un misil que se había decidido a ser un avión. La gente en tierra gritó. El avión subió. 100 pies, 500, 1000. Y entonces, los cohetes se apagaron. Los 6 a la vez. El empuje desapareció. El rugido ensordecedor fue reemplazado por el silencio más aterrador que Santi había experimentado jamás. El silbido del viento. El avión, habiendo perdido su empuje demoníaco, se detuvo en el aire. Se convirtió en un ladrillo. Como Santi había llamado a los P-40, entró en pérdida. «Se va a caer. Va a entrar en barrena», gritó Davis por la radio. El Pato Feo comenzó a caer de lado, con el morro apuntando al suelo, girando sin control. En tierra, Manitas Roldán cayó de rodillas y cerró los ojos. «¡Vuela, maldito! ¡Vuela!», gritó Santi dentro de su cabina, luchando contra el joystick, sus pies bailando sobre los pedales de timón que había inventado. El avión cayó 1000 pies en un silencio aterrador. Estaba probando la teoría, las alas invertidas, el centro de gravedad. Empujó el joystick hacia adelante y a la izquierda. Una maniobra suicida en cualquier otro caza. Y entonces, sucedió. La divergencia aeroelástica. El ala derecha, la que subía en la barrena, mordió el aire. Santi sintió una vibración que le sacudió los dientes. El ala no se rompió. Se flexionó. Se dobló visiblemente, como el ala de un águila. Y como un resorte, la tensión acumulada lo lanzó fuera de la barrena. El avión no solo se estabilizó, realizó un medio tonel que habría roto las alas de un P-40 y apagado el cerebro de su piloto. En un segundo, estaba cayendo sin control. Al siguiente, estaba volando recto y nivelado, con el morro apuntando al cielo. Un suspiro colectivo se escuchó por la radio. «Pato 1 a torre», jadeó Santi, su voz temblando por la adrenalina. «El pato. Tiene garras». «Dios santo», fue la única respuesta de Thorne. Santi ahora estaba en su elemento. Vio a los Vaca, a lo lejos, cayendo como halcones sobre la flota. Los P-40 de Davis intentaban interceptarlos, pero era inútil, eran demasiado lentos. Santi seleccionó su objetivo. Un Vaca se había separado, dirigiéndose al barco hospital. «Voy por él». Los cohetes Jato le habían dado altitud, pero ahora estaba sin propulsión. No, esperen. Manitas había sido un genio. Había cableado los cohetes en 2 bancos. 3 para el despegue y 3 para el combate. Santi sonrió. Fase 2. Apretó el interruptor del segundo banco. ¡Wump! La aceleración lo golpeó de nuevo. El Pato Feo se lanzó de 300 a 600 kilómetros por hora en un abrir y cerrar de ojos. Pasó junto al escuadrón de Davis tan rápido que el capitán solo pudo gritar:
¿Qué diablos fue eso? Eso, capitán, jadeó Santi, fue el futuro. Vio al Baka, el piloto suicida japonés. Al ver este demonio con alas invertidas aparecer de la nada, intentó una maniobra evasiva. Pero el Baka era un cohete. Solo podía ir rápido y recto. Santi estaba en un avión de maniobras. «Vamos a bailar», susurró Santi. Se colocó detrás del Baka, pero el cohete era demasiado rápido. «Bien, a tu manera no, a la mía». Santi redujo la velocidad, casi deteniéndose en el aire, una hazaña que sus alas invertidas le permitían. El Baka se alejó. El piloto japonés probablemente pensó que lo había perdido. Pero Santi estaba esperando. Contó hasta 3. Luego, en lugar de perseguirlo, realizó la maniobra que había diseñado en la pared de su búnker. Metió el timón a fondo y dio potencia. El avión respondió. Sintió el ala izquierda flexionarse, vibrar, al borde de la desintegración. El temido aviso de Roldán. «Surfea la ola, Santi. Surfea la divergencia». En lugar de reducir la presión, la mantuvo. El ala se dobló. Y el pato feo giró. No giró. Pivotó sobre su centro de gravedad. Realizó un giro de 180 grados en el espacio de un campo de fútbol. Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento, la sangre drenando de su cabeza. Salió del giro apuntando exactamente donde el Baka iba a estar. El piloto japonés no tuvo tiempo de reaccionar. Vio al monstruo aparecer frente a él. Santi Velasco no esperó. Apretó el gatillo. Las 6 ametralladoras calibre 50, rescatadas de media docena de aviones destrozados, escupieron fuego. La ráfaga concentrada golpeó al Baka de frente. La bomba cohete no explotó. Simplemente se desintegró en una nube de metralla y vapor. Santi voló directamente a través de la bola de fuego. Salió al otro lado, con el avión cubierto de hollín, pero intacto. La radio estaba muerta de silencio. Los P-40 habían dejado de volar. La flota había dejado de disparar. Todos los ojos en el Pacífico Sur estaban en el pájaro solitario con alas invertidas, flotando ahora en silencio, mientras sus últimos cohetes se consumían. «Torre, aquí Pato 1», dijo Santi, su voz apenas un susurro. «Objetivo destruido. ¿Hay más?» La voz que respondió no fue la de Thorne, fue la de Manitas Roldán, que había tomado la radio. «No, teniente». Su voz estaba rota por la emoción. «Creo que por hoy. Los asustaste a todos». El silencio en la radio fue más ensordecedor que el rugido de los cohetes. Santi Velasco estaba solo, a 6.000 pies de altura, en la cabina de un avión que no tenía derecho a existir, y acababa de quedarse sin combustible. Los últimos restos del propelente de los Jato se habían consumido en esa última, furiosa aceleración. El pato feo era ahora un planeador de varias toneladas, con un diseño de alas que ningún hombre vivo había intentado aterrizar jamás. Miró hacia abajo. El aeródromo Mangosta era una pequeña cicatriz marrón en el interminable verde de la jungla. El viento silbaba contra la carlinga de Chato, un sonido fantasmal que reemplazaba al rugido de los cohetes. «Torre. Pato 1», dijo, su voz sonando extrañamente tranquila. El shock de la adrenalina dando paso a una claridad helada. «Me estoy quedando sin cielo. Vengo a casa, sin motor. Recomiendo que todos recen un poco». En la torre de control, el coronel Thorne apretó el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron de cera. «Toda la pista es suya, Pato 1. Viento en calma. Tráigalo a casa, hijo». La palabra «hijo» colgó en el aire, un reconocimiento tácito de que las reglas acababan de cambiar. El capitán Davis, en su P-40, había desobedecido las órdenes de patrullar y ahora volaba en una formación suelta junto a Santi. Su rostro a través de la carlinga era una máscara de absoluta incredulidad. Había visto el giro. Había visto la intercepción. «Velasco», dijo Davis por el canal del escuadrón, su voz despojada de toda arrogancia. Eso fue. «No intente esto en casa, capitán», jadeó Santi, luchando con los controles. «Mi pato muerde. El aterrizaje sería la parte más difícil. La teoría de las alas invertidas era excelente para las maniobras a alta velocidad y para los giros cerrados, pero a baja velocidad era un misterio.
¿Entraría en pérdida violentamente? ¿O flotaría como una hoja? Santi apuntó el morro hacia la pista. Sin potencia, el avión descendía como una piedra. Demasiado rápido. «No voy a llegar, me quedo corto», gritó por la radio. «No, teniente», gritó Manitas Roldán, que seguía en el canal de la torre. «Use las alas, ufánese. Como le dije, son como resortes». ¿Qué? Santi estaba a 1000 pies. La jungla se precipitaba hacia él. Desesperado, metió el timón bruscamente, como lo había hecho en el combate. El avión se sacudió violentamente. El ala izquierda se flexionó. El metal gimió. Pero funcionó. El ala, al doblarse, actuó como un freno de aire gigante y un flap al mismo tiempo, dándole una sustentación momentánea. Estaba surfeando la divergencia para frenar. Usando esta maniobra demencial, una serie de sacudidas que parecían un pájaro herido cayendo, logró alinear el avión con la pista. Estaba llegando demasiado rápido, pero estaba llegando. «¡Tren de aterrizaje!», se gritó a sí mismo. Tiró de la palanca del sistema hidráulico del B-25. Las ruedas del Cero cayeron con un clunk tranquilizador. El suelo se precipitó. Golpeó la pista de tierra apisonada con un impacto que le sacudió los dientes y le hizo morderse la lengua, saboreando su propia sangre. El tren de aterrizaje del Cero, diseñado para portaaviones, aguantó. El pato feo rebotó una vez, se elevó 10 pies y luego se asentó, deslizándose por la pista en un silencio antinatural, solo roto por el silbido de las ruedas sobre la tierra. Se detuvo a menos de 1 metro del final de la pista, con el morro apuntando hacia el cementerio de donde había nacido. Silencio. Un silencio absoluto cayó sobre la base. Los motores de los P-40 se apagaron. Los artilleros antiaéreos salieron de sus búnkeres. Los mecánicos salieron del hangar. Todos miraban al pájaro imposible, humeante por el calor de los cohetes, que yacía inmóvil en su pista. Santi intentó abrir la carlinga. Sus manos temblaban tanto que no pudo agarrar el pestillo. La carlinga se abrió desde fuera. Manitas Roldán estaba allí, su rostro cubierto de lágrimas y grasa, su gran llave inglesa colgando inútil de su mano. Detrás de él estaba todo el escuadrón. Detrás de ellos, el coronel Thorne y el capitán Davis. Nadie habló. Santi Velasco se quitó el casco, su cabello negro pegado a la frente con sudor. Se desabrochó y con piernas que se sentían como gelatina, intentó salir. Se cayó de la carlinga y aterrizó torpemente en el ala. Se quedó allí de rodillas, con la cabeza gacha, respirando el aire de la mañana. Manitas Roldán fue el primero en moverse. Subió al ala y simplemente puso una mano en el hombro tembloroso de Santi. «Lo rayó», dijo Manitas con voz ahogada. «Rayó la maldita pista, teniente chiflado». Santi levantó la cabeza y soltó una carcajada, un sonido crudo que se convirtió en un sollozo. Se abrazaron allí, en el ala invertida de su monstruo, el mecánico y el loco. Fue el capitán Davis quien rompió el silencio. Se acercó al avión, tocó el fuselaje, el metal aún caliente. Miró al coronel Thorne, luego se volvió hacia Santi, que seguía en el ala. Davis, el arrogante as, se llevó la mano a la gorra en el saludo más agudo y respetuoso de su vida. «Señor», dijo, «permiso para repintar mi avión. Quiero uno de esos». El coronel Thorne se acercó. Su rostro era ilegible. Miró el avión, una abominación de ingeniería de campo. Vio el fuselaje de chato, las alas de P-40 al revés, los cohetes jato vacíos. Vio la sangre de Santi en el borde de la cabina. Caminó alrededor de la máquina, tocándola, como si no pudiera creer que fuera real. Finalmente, se detuvo frente a Santi. «Teniente Velasco», dijo, su voz retumbando en el silencio de la mañana. «Usted ha violado 18 artículos del Código Uniforme de Justicia Militar. Ha robado propiedad del gobierno. Ha puesto en peligro esta base. Ha desobedecido una orden directa». Santi se puso en pie de un salto, enderezándose, listo para aceptar su consejo de guerra. «Sí, señor». «Y», continuó Thorne, su labio temblando por un segundo, «ha salvado a mi flota. Ha derribado un Vaca, algo que mis mejores ingenieros dijeron que era imposible, y ha volado esa cosa, y la ha traído de vuelta». Thorne se quitó la medalla de servicio distinguido de su propio uniforme.
Agarró la camisa sudada y rota de Santi. Por los cargos de robo e insubordinación, dijo, clavando la medalla en el pecho de Santi. Lo condeno. A construirme 6 más. Y manitas, gritó sin apartar la mirada de Santi. Usted está ascendido. Ahora descubra cómo hacer que aterricen sin parecer un pato borracho. El pato feo nunca se convirtió en un avión de producción. Era demasiado peligroso, demasiado temperamental. Era, como Roldán había dicho, un misil con asiento. Pero no tenía por qué serlo. Esa única misión lo cambió todo. Los ingenieros de los grandes fabricantes volaron en secreto a la base Mangosta, no para reírse, sino para tomar notas. Vieron los cálculos en la pared del búnker. Entrevistaron a Manitas Roldán. Estudiaron el avión milagroso. Santi Velasco, el chiflado, había demostrado que las alas en flecha invertida no eran una fantasía de universidad. Eran el futuro del combate aéreo. Años después, cuando los primeros jets experimentales de la Fuerza Aérea comenzaron a usar ese mismo diseño para lograr una maniobrabilidad increíble, los pilotos de prueba preguntarían a los ingenieros de dónde había salido esa idea loca. Y los ingenieros, si eran lo suficientemente viejos, sonreirían y contarían la leyenda de un piloto en el Pacífico, un mecánico genio y un avión construido con los fantasmas de sus amigos caídos. La guerra la ganan los valientes, pero el futuro lo escriben los locos, aquellos con el coraje de soldar sus sueños con la chatarra de sus pesadillas.